Y entonces decíamos, para este caso nos dice que se trata de una pared que tiene inicialmente una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Posteriormente se somete a un cambio repentino en las orillas. Se someten a 300 grados Fahrenheit. Nos dan el valor de la difusividad y hay que encontrar la distribución de temperatura en función en esta pared. La distribución de temperaturas es una función de X y de T. Entonces se trata de un caso transitorio. Decíamos, nos dan los valores de delta X y de delta T, 0.2 para el incremento en X y 0.01 segundos para el incremento del tiempo. Entonces lo primero que hacemos es verificar el criterio de estabilidad, que se trata, decimos, de verificar que este parámetro m igual a delta x al cuadrado sobre alfa por delta t sea mayor o igual que 2. Entonces sustituimos ahí los valores, convertimos también el valor de la difusividad térmica que está en pies cuadrados por hora a segundos para que sea congruente con los segundos del delta t que estamos utilizando. Entonces este valor nos da de 1.44 por 10 a la 5. Entonces podemos ver que sí sería estable y podríamos encontrar una solución aplicando este método. De otro modo, decíamos, si no nos diera mayor que 2 y nos diera menor, entonces habría que buscar otros valores de delta X y de delta T, de tal manera que satisface este criterio de estabilidad. Entonces decimos, como se trata de un caso unidimensional, habíamos estado anteriormente obteniendo la fórmula para el método de diferencias finitas en el caso transitorio para un caso bidimensional, y simplificando este caso bidimensional, que es esta fórmula, podemos obtener para el caso unidimensional. Esta fórmula unidimensional también se puede obtener considerando nada más la fórmula para, más bien la ecuación diferencial unidimensional, nada más digamos un solo término aquí, se discretiza directamente y se obtiene esta fórmula. Entonces decimos, esta sería la que utilizaríamos, la copiamos para acá, y para simplificar un poco la fórmula podemos llamar a este parámetro que tiene alfa por delta t sobre delta x al cuadrado, lo podemos llamar con una sola variable, que es eso nos podría simplificar un poco la ecuación, lo podemos llamar lambda, y entonces esto nos simplificaría la ecuación y nos quedaría como, nos quedaría aquí T subíndice M superíndice P más 1 igual a lambda por T M más 1 superíndice P más T subíndice M menos 1 superíndice P, todo esto más 1 menos 2 lambda por T subíndice M y superíndice P. Entonces ahí decíamos que la P nos indica
el intervalo de tiempo, el superíndice P, mientras que M nos indica la temperatura espacialmente en el nodo M. Entonces ya nos quedaría la fórmula de esta manera. Entonces, como vemos, simplemente podemos calcular este valor de lambda por separado para sustituirlo ahí, y nos quedaría 0. De hecho, sería el inverso de lo que habíamos obtenido en M. 0.1 pies cuadrado por hora, multiplicado por una hora, 3.600 segundos. Todo esto por 0.01. Y todo esto dividido entre 0.2 pies al cuadrado. Entonces, este valor, ¿cuánto daría? .94 por 10 a la menos 6. Sí, 0.94 por 10 a la menos 6. Entonces, este valor lo podemos sustituir ahí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí sería aplicar esta fórmula. Pues lo que haríamos sería discretizar la pared. Usando estos intervalos, como nos dice que la pared mide un pie y lo dividimos en intervalos de 0.2 pies, quiere decir que tendríamos 5 intervalos. Y por lo tanto nos daría tendríamos aquí 5 intervalos. Esto lo llamaríamos M. Sería el nodo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos 6 nodos, incluyendo los de la pared, la frontera. Entonces aquí la temperatura en el nodo 0 va a ser igual a ¿cuánto? Esa temperatura es la misma siempre porque es la temperatura de la condición de frontera. Entonces esta nos dan igual a 300. Efectivamente esta es igual a 300
grados Fahrenheit, y esa ya no las dan. Y esta la podemos llamar, aquí nos decía que inicialmente tenía 100, entonces eso más bien esta es igual a 100, es la temperatura inicial. Y aquí sería la temperatura 0 en el tiempo, temperatura del nodo 0 en el tiempo 1. Y de ahí pasaríamos después a obtener la temperatura en el nodo 1 en un tiempo 1 también. Decimos la temperatura inicial es 100, y aquí ya vamos a obtener una temperatura, un intervalo de tiempo después, y esto nos va a quedar de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí. Entonces sustituimos ahí 6.94 por 10 a la menos 6. Y luego la temperatura M más 1. ¿Cuál sería la temperatura M más 1 en un tiempo P? Sería M más 1 sería, estamos tratando este punto 1. Nos dice ahí, de acuerdo a la fórmula, M más 1. Entonces, que se convierte en el nodo M en este momento. M más 1, ¿qué sería? Temperatura en el nodo 2, pero ¿en qué tiempo? En el tiempo 0. O sea, P es 0 en este momento aquí, y P más 1 es 1. Aquí este es P más 1, da 1, y P es igual a 0, es la temperatura inicial. Entonces, ¿cuál es la temperatura inicial? Aquí podemos también poner aquí pues temperaturas así. Y entonces este sería T1 0, T2 0. Nos da hasta, por ejemplo, aquí sería T subíndice 4, 0. Sería la temperatura inicial aquí. O sea, todos tienen una temperatura inicial de 100.
Decíamos aquí, esto sería 100. Y decíamos M-1. M-1 para este caso, en el caso del nodo 1 sería el nodo 0. Y entonces en el tiempo inicial su temperatura es igual a 100. También ahí todos tienen la temperatura de 100 inicialmente. Todo esto más 1 menos 2. Por 2 por 6.94 por 10 a la menos 6, que es el valor de lambda. Y todo esto por t en el nodo m, pero en el tiempo 0, que también es igual a 100. Entonces eso nos daría un valor para la temperatura en el nodo 1 en el tiempo 1. Nos daría de cuánto daría esa operación. Bien. Entonces vamos a hacer para la temperatura de del nodo 2 en el tiempo 1. Y esto también habría que sustituir el valor 6.94 por 10 a la menos 6. Ahí en este caso el M se convierte en el nodo 2 y nos da lo mismo también. Bien, más bien, luego menos 1 menos 2 por 6.94 por 10 a la menos 6. Todo esto por 100 también. Y nos daría lo mismo, ¿no? Sería igual a 100. Entonces, nos daría lo mismo si hacemos lo mismo para los siguientes puntos, que sería el 3 en el tiempo 1, también nos daría 100. En el caso de también el nodo 4 en el tiempo 1 nos daría 100. Y en el caso de del nodo 5, ese ya nos lo dan como condición. Nos daría 100 también. Entonces, si pasamos al tiempo
El tiempo 2. Para el nodo 0, ¿cuánto sería entonces en este caso ya? Aquí entonces ahora sí le dice que repentinamente se somete a una temperatura de 300. Y entonces para el caso de temperatura 1 en el tiempo 2 sería de cuánto. Ahí también sustituiríamos los valores. 6.94 por 10 a la menos 6. Y todavía nos van a seguir dando los mismos valores, creo. Entonces aquí nos dice la fórmula P más 1 en el tiempo P. Entonces, en el tiempo 1 todavía todos los valores nos dan de 100. Está bien aquí, o aquí sería más bien, ese es en el tiempo. Sí, nos daría lo mismo todavía. Sería 100 más 100 y luego 1 menos 2 por 6.94 por 10 a la menos 6 por 100, y entonces nos daría igual a 100, y esto nos daría lo mismo para T2 en el tiempo 2. Y también para T3 en el tiempo 2, también para T4. El tiempo 2 sería igual a 100. Sin embargo, T5 es en el tiempo 2, ahora ¿cuánto va a ser? Sin embargo, T5 en el tiempo 2 ya va a ser 300 también, igual que en el T0. Entonces ahí podemos pasar a hacer T0 en el tiempo 3. ¿Cuánto sería? T0 es en la frontera
Entonces, este valor se sigue manteniendo constante, igual a 300. Después pasamos a T1 en el tiempo 3. Y en este caso, 6.94 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿cuánto pondríamos ahí? Y aquí nos marca la fórmula T más 1 en el tiempo P, o sea, en el tiempo en 2, más 1, entonces ahí sería todavía 100, pero más Tm menos 1, como estamos en el nodo 1 aquí, M menos 1 sería T0 en el tiempo anterior, o sea, en el tiempo 2 sería T0 2. Entonces aquí ya pondríamos el 300. Más 1 menos 2 por 6.94 por 10 a la menos 6. Aquí nos dice es la temperatura T, subíndice M, que es para el caso 1. Aquí en T1, 2 también seguía siendo de 100. Aquí sería por 100. Y esto nos da, ¿de cuánto nos daría? $100.001. Entonces aquí todavía nos da muy cercano a 100. Temperatura 2 en el tiempo 3 nos daría 0.94 por 10 a la menos 6. Y aquí sería, también sería 100 menos, más bien 100 más 100. Más 1 menos 2 por 6.94 por 10 a la menos 6. Todo esto también por 100. Y nos daría también 100, ¿no? De ahí pasamos a temperatura 3, en el tiempo 3, que sería lo mismo, porque entonces temperatura 3 también sería de 100. Y T4 también sería sería lo mismo también. Y T5 será igual a ¿cuál? Pues aquí podemos ver que hay cierta simetría. El T5 sería, sí, efectivamente 300, ese ya es condición de frontera. Entonces el T4
Más bien T4 sería 100.001. Esa sería igual con la temperatura 1. O sea, digamos, de hecho se ve que es simétrico, o sea, en todo momento. El 2 y el 3. Entonces, en todo momento se ve que la temperatura 1 va a ser igual que la temperatura 4, la temperatura 5 va a ser igual que la temperatura 0, y la temperatura 2 y temperatura 3 también serían iguales. Entonces, ahí podríamos seguir repitiendo las operaciones. Sin embargo, nos llevaría algún tiempo realizando las operaciones de manera manual. Entonces aquí vamos a hacerlo en Excel para hacerlo más rápido. Entonces aquí vamos a copiar la fórmula para ponerlo en Excel. Decimos, la fórmula que estaríamos utilizando sería, bueno, es la misma fórmula en verde, nada más la simplificamos sustituyendo este parámetro o este término por lambda, y entonces la fórmula nos quedaría de esta manera. Entonces, nada más que vamos a poner aquí por lo pronto para ir viendo cómo va. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Necesitamos los datos, serían, ¿cuáles son los datos que conocemos? Sí, conocemos delta X, delta T y lambda también. Ese lambda ya lo calculamos, entonces para no calcularlo después lo volvemos a poner aquí. Delta X decíamos es 0.2, delta T 0.01 y lambda había dado de 6.94 por 10 a la menos 6. 6.94 por 10 a la menos 6. Hasta aquí, ¿cómo haríamos para obtener la temperatura de manera más fácil? Y vamos a poner una columna con la condición de, más bien ponemos un renglón para la temperatura inicial
Tenemos nodo nodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Serían los nodos que tenemos de tendríamos aquí T igual a 0, que sería la temperatura del tiempo inicial. La temperatura sería de en todos los nodos. Mejor lo paso. Entonces, en todos los nodos inicialmente la temperatura es de 100. Y posteriormente dice que aumenta la temperatura en las orillas, aumenta a 300. Tanto en el nodo 0 como en el nodo 5. Sería 300. De momento aumenta a 300. Y esa temperatura de 300 se mantiene siempre constante de 300 en todo momento. Entonces la podemos copiar para abajo en todos los tiempos. En todos los tiempos, esa temperatura en las orillas siempre va a ser de 300. Entonces buscamos los valores, la distribución de la temperatura en estos nodos a medida que va cambiando el tiempo. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para obtener esta temperatura? Entonces, aplicaríamos la fórmula que más bien aquí es donde sería 300, aquí en esta columna, en el nodo 0. Esto es lo que sería 300 y esto otro de acá es el valor del tiempo. Tiempo igual a 0 y luego aquí vamos incrementando intervalos de tiempo nos dice ahí que 0.01. Y esto, lo tendríamos 0 más 0.01. Pues lo copiamos para abajo y nos va dando el aumento de tiempo.
y podemos obtener la temperatura utilizando la fórmula para obtener la temperatura. Entonces decimos aquí que el número de columna nos indica el número de nodo que estamos analizando, mientras que el número de renglón nos indica el tiempo P o P más 1 que estamos calculando. Pues aquí lo que haríamos sería escribir la fórmula, sería como ese valor de lambda ya lo tenemos ahí calculado, lo podemos seleccionar de ahí la casilla y posteriormente multiplicar por en este caso P M es 1 más 1, ¿cuál sería? Sería 2, pero en el tiempo anterior, o sea, sería esta de 100. Luego más, tenemos aquí M menos 1 en el tiempo anterior, en el tiempo 0, entonces sería este. Y más uno menos dos por lambda. Esta lambda ya la tenemos también aquí. Ya por ese valor y luego por la temperatura M. Entonces, como estamos en el nodo 1, en el tiempo anterior sería esta de 100. Y este de aquí, que es sería el sí. Me parece que tengo el valor del texto y no del valor. ¿Verdad? Debe de ser no, aquí porque sería por Puede poner igual al ejemplo de oscilación. ¿en dónde? Para, como si fuera una cosa, para que la igual a las clases Igual y luego delta x al cuadrado sobre alfa por delta t.
Entonces ahí da el valor de 100, que es lo que nos había dado anteriormente de manera manual. Pues ya que tenemos esta fórmula, es la misma que ocupamos para el nodo 2 y es la misma fórmula que ocupamos para nodo 3 y nodo 4. Para nodo 5, como ya nos dan de condición de frontera, ya no lo modificamos. Entonces eso lo dejemos, lo vamos repitiendo para todos los valores de tiempo. Creo que los sectores aquí sean del capítulo. Sí, esa debe de ser la misma para todos y se le pone aquí un Signo de peso. un signo de pesos aquí en el un signo de pesos aquí y también aquí. Ya que lo restringimos así. ¿Dónde? Más adelante. Ah, esta de aquí. Estoy ya restringiendo estos valores. ¿Cuánto daría? Ya vemos que va aumentando poco a poco el valor de la temperatura. Ahí va aumentando la temperatura, pero va aumentando muy lentamente. ¿Qué podemos hacer ahí para que aumente más rápido? Podríamos aumentar el delta T.
Entonces, vemos ahí, vemos que aumenta demasiado lento. ¿Qué pasaría si aumentamos el delta T? Se va a incrementar. La parte de la superación. Porque el tiempo va a ser el mismo. El tiempo sería el mismo, requeriría menos iteraciones, menos incrementos de tiempo. Entonces, sin embargo, si aumentamos el delta T, necesitamos verificar que se cumpla la estabilidad. Estamos viendo aquí que este criterio se debe de cumplir. Si aumentamos el delta T, ¿cuánto lo podríamos incrementar? Si aumentamos unas 10 veces, nos daría por 10 a la 4, ¿no? Lo aumentamos, digamos, unas 10 veces. Seguiría siendo todavía mucho mayor que 2, entonces. Aquí podemos, aquí podemos escribir la fórmula para que este valor se vaya calculando a medida que podemos ir cambiando el delta T. Aquí la fórmula es sería alfa por delta T. Este alfa lo pondríamos por aquí. Entre delta X al cuadrado. Entonces, aquí también nos faltaba convertir aquí por las unidades de horas a segundos. Sería entre 3600. Ahí decimos lo podemos ir aumentando.
Ahí sigue aumentando todavía muy lentamente. Sería si lo hacemos de un segundo. Pues ya empieza a aumentar un poco más rápido. Y de hecho lo podemos aumentar todavía más. Vamos a poner ahí de 10 segundos. Y la temperatura va aumentando un poco más rápido, entonces efectivamente, como decías, el tiempo es el mismo, sin embargo, se requieren menos intervalos de tiempo para tener un estado estable. Aumentamos ahí a 100 segundos. Podemos ver que la temperatura ya se acerca muy cerca de 300. Y se ve que ya a medida que se va aproximando a 300, ya los cambios de temperatura ya son más pequeños y se tardaría más tiempo. Al principio sí cambia la temperatura más rápido debido a la diferencia de temperaturas entre la orilla y el centro, que es de 300 a 100 grados en el centro y 300 en la orilla. Entonces empieza a cambiar la temperatura un poco rápido al principio. Sin embargo, ya a medida que todo se va aproximando a 300, ya los cambios son muy lentos. Entonces, ya que tenemos la temperatura, lo que podemos hacer es graficar la temperatura en función ya sea del tiempo o de la distancia. Entonces, ahí tendríamos las temperaturas, la línea horizontal en la parte superior nos sería de 300, que es la temperatura en la frontera en los dos lados. Y aquí nada más podemos ver dos curvas que se superponen, digamos, ya que decíamos la temperatura en el nodo 1 sería igual que la temperatura en el nodo 4 y la temperatura en el nodo 2 igual que en el nodo 3. Son, digamos, hay simetría en la temperatura. Entonces, por eso nada más vemos estas dos curvas. Igual acá arriba en la parte superior nada más vemos una línea. Bueno, ahí más bien se superpone, se traslapan las dos líneas de 300 grados de temperatura, y acá también se superponen digamos la 1 con la 4 y la 2 con la 3.
Y decimos en este caso, lo dejamos así por ahora. Sería la distribución de temperatura. En el eje X tendríamos el tiempo y en el eje Y tendríamos la temperatura para diferentes nodos. Y decimos, sustituimos el delta T que estábamos utilizando muy pequeño, sustituimos por 100, entonces básicamente es como, y sin embargo, como aquí nos daba esta M por 10 a la 5, entonces como el delta T que estamos utilizando finalmente es como 1000, como 10,000 veces más grande, entonces este valor se nos daría como por 10 a la 1 nada más, como sería, M sería como 144. No, como 14.4. 14.4, que también sigue siendo mayor que 2. Entonces, sí, de hecho, si la solución converge, entonces, sí, de hecho, esto, digamos, lo hacemos antes de hacer el cálculo para no estar obteniendo valores que no nos dan, que están incorrectos o simplemente que nos dan, digamos, negativos o infinito o algún valor que es incongruente. Entonces, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a pasar lista nada más. Alcaide Hernández, Manteles Licona, Bautista Muñoz, Castillo Castro, Cruz Cortés, Tureño Vázquez, Elizondo Mejía, García Ordóñez, no está, Hernández Esparza, Hernández García, ¿dónde está? Fernández Limón, ¿dónde está? Hernández Montaño, está Hernández Rodríguez, Hernández Sierra, está Hidalgo,
Juárez Rosas, Larrieta Caballero, López Castillo, Martínez Villeda, Mejía Pérez, Morales Padilla, Moreno Martínez, Holguín García, Pastor Quinterio, Paz Vázquez, Pérez Bautista, Pérez Campos, Pérez Tamayo, Rosales Montiel, Sánchez Oropesa, Reyes Bautista, Vargas Cacoititla, Vitales Pejel. Entonces, los que nos escucharon, Hernández Montaño y Hernández Sierra. Les faltó nada más García Ordóñez, Hernández García, Hernández Limón, Hidalgo. Entonces serían todos. ¿Algún comentario? Entonces dejamos aquí el día de hoy. Entonces habíamos asignado una tarea y hacemos examen para el día de 8 días. Entonces, sería todo. Hasta luego. Nos vemos la próxima.